Segunda de Timoteo, capítulo 2, en esta mañana. Gloria a Dios. Quiero predicar un sermón al cual he titulado Vasijas de honra. Dios nos llama a ser sus instrumentos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios llama a alguien es con ese propósito. Pero hay mucha gente, ¿verdad? Esto es una gran verdad. Hay gente que quiere iglesia, pero no quieren servir. Quieren salvación, pero no quieren tomar su cruz. Quieren vida eterna, pero no quieren pagar el precio. Quieren galardón, pero no quieren trabajar para Dios. Entonces este texto que vamos a tomar nos habla de esto esta mañana. 2 Timoteo 2, versículos 20 y 21. Vamos a leer. Dice de esta manera: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar por este sermón. Ayúdenme, por favor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu palabra, por este tiempo, Dios, de tu presencia en las alabanzas. Oramos a ti, Señor. Unge tu palabra, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios, haciendo una obra en nuestros corazones. Unge mi corazón y mis labios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer esas vasijas de honra, esos instrumentos de bendición. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vasijas de honra. Vamos a hablar en primer lugar vasijas para usos viles. En el versículo 20, el apóstol Pablo escribe a Timoteo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo de una gran verdad esta mañana, una gran verdad cruda, que hay utensilios para usos viles, o sea, vasos para usos viles. Y la palabra vil, según el significado, el diccionario dice que significa bajo, despreciable, persona malvada o que corresponde mal a la confianza que se deposita en ella, persona innoble, que implica o denota vileza. Sinónimos de la palabra vil: bajo, despreciable, malo, ruin, soez, indigno, infame, villano, desleal, infiel, alevoso, traidor, etc. Y el apóstol Pablo menciona esta palabra aquí, que algunos vasos, dice, son para usos viles esta mañana. O sea, para usos viles, para usos deshonrosos, por decir así, para usos bajos esta mañana. Aleluya. Y hay gente vil, son vasijas de usos viles. Incluso dentro del pueblo de Dios hay este tipo de personas. Más en las congregaciones grandes, ¿verdad? Hay gente que están ahí, pero con el paso del tiempo se empieza a descubrir en estas personas que están solamente ahí para ser vasos de usos viles. O sea, no están, amén, contribuyendo para la obra de Dios. Al contrario, muchas veces están siendo un problema. Están siendo un problema. El pastor Greg Mitchell, en la conferencia de Nogales, ahora que pasó, él predicó un sermón, el espíritu de la iglesia, y él hablaba, ¿verdad? Que suceden muchas veces cosas muy tremendas, terribles, trágicas dentro de las iglesias, dentro de nuestras congregaciones. Pasan cosas muy tremendas, gente que van a estar ahí solamente, dice, causándote problemas. Van a estar ahí solamente causándote, obstaculizando la obra de Dios, razonando la obra de Dios. Y él hablaba de muchos ejemplos. Tremendo sermón, tremendo mensaje, donde él nos hablaba, ¿verdad? Donde él predicaba acerca, ¿verdad?, de esta gran realidad. Hay gente que no se va a querer someter a Dios, menos a las autoridades puestas por Dios. En este caso, al pastor, al líder. Para ellos es muy difícil, ¿verdad? Tienen una iglesia, pero no quieren tener un pastor. Tienen una congregación donde congregarse, pero no quieren tener un pastor esta mañana. O sea, es muy difícil para ellos, ¿verdad?, someterse, vivir bajo la autoridad
de un pastor, de un líder, de una iglesia. Gente que está quizás en pecado de adulterio, fornicación. Gente que van a las iglesias pero no van a dejar el pecado. Gente que razonan lo que se da, el dinero que se da a la obra de Dios. Gente que critica lo que se hace. Entonces, la conclusión de esto es que son vasijas de usos viles. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, amén, hay vasos, en una casa grande hay vasos para usos viles, hay vasijas para usos viles. Podemos mencionar algunos ejemplos en la Biblia. Tenemos el caso de la rebelión de Coré, ¿verdad? Un hombre que tenía un cargo, sin embargo, llegó el momento donde él, ¿verdad? Se rebeló contra la autoridad de Moisés. Él no quiso, ¿verdad? Él decía, amén, no puedo yo, ¿verdad? No podemos solamente estar bajo la autoridad de Moisés. Y él declara estas palabras: vino la rebelión en el corazón de Coré. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Esta historia es algo tremendo, iglesia, lo que muchas veces sucede. Y es un ejemplo para nosotros en esta mañana. Números 16 del 1 al 3 dice estas palabras: Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí está Coré levantando una rebelión contra Moisés, ¿verdad? Un vaso de uso vil que había obstaculizado la obra de Dios finalmente se revela. Y tenemos ese capítulo 16, hermano, que esto termina trágicamente. Esto termina con la muerte de Coré. Todos los que le siguieron, con toda la familia, murieron. Dice, la tierra abrió su boca y descendieron vivos al infierno, y se los tragó la tierra. Así terminó, porque era un vaso vil esta mañana. No se quiso poner bien y vino juicio sobre su vida. Tenemos el caso de Judas Iscariote, también muy conocido, muy predicado, ¿verdad? Uno de los 12 discípulos, uno de los 12 hombres de confianza del Señor, se convierte en un traidor, se convierte en alguien que vende a Jesús por 30 monedas de plata y lo entrega, ¿verdad?, a los sacerdotes, lo entrega a los romanos, y al final conocemos la historia. Judas, ¿verdad?, la conciencia no lo dejó hasta que terminó ahorcándose. Aleluya. ¿Por qué? Porque son vasos de usos viles. Tenemos también el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Esta pareja, un matrimonio, ¿verdad? Que, amén, razonaron lo que se daba para la obra de Dios en cuestión financiera, en cuestión monetaria. Esta pareja quiso, ¿verdad?, engañar al apóstol Pedro, a Dios. Quisieron hacer, amén, algún movimiento chueco por ahí, pero Dios los sacó a flote y vino juicio sobre ellos. Esto lo leemos en Hechos capítulo 5. Vamos a leer Hechos 5 del 1 al 10. ¿Cuánto están entendiendo esta mañana? Dice Hechos 5 del 1 al 10: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Se cayó muerto ahí. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto.
Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Fíjense, esto es tan tremendo que sucedió en la iglesia de Jerusalén. Dios trajo juicio sobre esta pareja, porque los vasos viles se van a manifestar muchas veces. Esto es algo tremendo. Estamos hablando, hermanos, iglesia, de algo, aleluya, que sucede muchas veces dentro del pueblo de Dios. Hay vasos viles. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: en una casa grande, ¿verdad?, no solamente hay utensilios para usos honrosos, sino también hay utensilios para usos viles. Y ahorita vamos a extendernos más en este punto. Por lo pronto, vamos a ir a un segundo punto. Si alguno se limpia de estas cosas. Amén. Versículo 21 de nuestro texto, 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Somos llamados a la limpieza espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos llamados a la pureza, somos llamados a la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Amén. Entonces dice Pablo: será instrumento para honra. La palabra instrumento, ¿cuál es el significado? Dice: objeto fabricado, simple o formado por una combinación de piezas que sirve para realizar un trabajo o actividad, especialmente el que se usa con las manos para realizar operaciones manuales técnicas o delicadas. Entonces lo que está, la imagen que usa aquí Pablo es de un instrumento quirúrgico, de un instrumento, ¿verdad?, que se usa para cosas delicadas. Dios usará como instrumentos aquellos que se santifican. Serán instrumentos, dice, de honra para Dios. Aleluya. Dios dijo de Saulo de Tarso estas palabras, le dijo a Ananías. Hechos capítulo 9. Vea conmigo Hechos 9, versículos 15 y 16. El Señor le dijo a Ananías, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le dijo a Ananías: ve, porque Saulo de Tarso me es instrumento escogido, le dice. Él va a ser un instrumento en mis manos, le dijo Ananías acerca de Saulo. Y qué tremendo cuando el Señor dice eso de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Cuando el Señor dice: ve, porque este me va a ser un instrumento útil en mis manos. Se trata de ser esos instrumentos útiles, porque esa es la otra palabra que usa Pablo en el texto. Dice: útil al Señor, ¿verdad? En nuestro texto, versículo 21. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Aleluya, útil. La palabra útil significa que trae buena utilidad, provecho, rendimiento, fruto, renta, comodidad e interés, que se puede aprovechar y servir en alguna línea, cualidad e índole de hábil. Como cuando alguien dice esto es útil para esto. Esta tierra es útil para sembrarla y que dé fruto. Esto es útil, es muy útil, esa herramienta es útil para esto. Oh, qué útil me es esta computadora o este aparato. Entonces lo que Pablo dice útil al Señor. O sea, usted y yo podemos ser útiles para Dios. Se trata de ser útiles para Dios. ¿Cuánto dicen amén? No ser inútiles, sino útiles para Dios. Según de Timoteo, ahí mismo capítulo 4, versículo 11, dice... Pablo le dice a Timoteo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tráete a Marcos. Marcos era un discípulo. Le dice: tráete a Marcos, porque Marcos me es útil para el ministerio.
Pablo entendía que este joven, este discípulo era muy útil para su ministerio esta mañana. Gloria a Dios. En las iglesias hay gente con mucho potencial, pero tristemente no son útiles para Dios. Tienen grandes talentos, pero no están siendo útiles para Dios. Y eso es una tragedia, mis hermanos. No están siendo útiles para Dios. Tienen grandes talentos, grandes dones, tienen que dar, tienen potencial, pero no están siendo útiles. Gente que tiene mucho que dar, pero no están dando. Y eso es lo triste del asunto. No están dando. Estaba leyendo acerca del Mar Muerto. Es un mar que está entre Israel y Cisjordania. El Mar Muerto se le conoce así porque es un mar, hermanos, que solamente recibe pero no da. El Mar Muerto es alimentado o recibe agua del río Jordán. También recibe agua de otras fuentes menores y de una precipitación escasa que se produce allí. Pero el agua del Mar Muerto es extremadamente salada y no se reproducen especies marinas. Ahí no hay peces. De tan salada que es el agua, no hay peces ahí. Por tanto, el Mar Muerto solo recibe pero no da nada. Hay muchos que se parecen al Mar Muerto. Solamente reciben pero no están soltando. Solamente están recibiendo pero no producen nada. Se trata de dar, se trata, ¿verdad? Aleluya, de ser útiles para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solamente recibir, pero dar esta mañana. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Aleluya, útil al Señor. Y la tercera palabra que usa Pablo en el texto, versículo 21, y dispuesto para toda buena obra. Vamos a enfocarnos en esto, dispuestos. ¿Qué significa disposición? Preparación, aptitud, capacidad, idoneidad, talento, disponibilidad, habilidad, soltura, etc. Si alguno se limpia, dice, estará dispuesto para toda buena obra. Tendrá disposición para hacer la obra de Dios esta mañana. Hay gente, ¿verdad?, que no tiene disposición para hacer la obra de Dios. No hay disposición. Es que tengo muchas cosas que hacer, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y no están dispuestos, no hay disposición para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios, porque la iglesia necesita hacer la obra de Dios. Cada cristiano en la iglesia, en las iglesias, tienen que ser parte de lo que se hace en la obra de Dios. No es solo, ¿verdad?, llenar un lugar, un local, llenar un edificio, sino hacer algo por Dios, por su obra aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Pablo dice, dispuestos para toda buena obra. ¿Cómo necesitamos gente dispuesta para hacer la obra de Dios, la buena obra de Dios esta mañana? Escasean muchas veces aquellos que deben de tener disposición. Escasean. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 5. Veamos estas palabras. Segunda de Crónicas 23, 5. Dice: además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Dice, y lo repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. O sea, lo que está hablando aquí David, ¿verdad?, la Biblia, es que había gente que estaba dispuesta. Había 4,000, dice, porteros y 4,000 para alabar a Dios esta mañana. Gente con una disposición. La primera de Crónicas, pero también segunda de Crónicas 23:5. 23:5, segunda de Crónicas también dice: otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Había gente dispuesta, gloria al Señor. Aleluya, disposición. También el apóstol Pablo
escribió en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 1 y 2. Por favor, vamos a leer 2 de Corintios 9, 1 y 2. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo le dice, yo conozco vuestra buena disposición, porque cuando habla de buena voluntad está hablando de una disposición. Yo conozco vuestra buena disposición, dice. Es más, ustedes han sido ejemplo, dice, ¿verdad? Su celo ha estimulado, ha sido ejemplo para la mayoría esta mañana. Lo que ustedes tienen, amén, esa disposición ha sido un ejemplo para muchos en esta mañana. Entonces, de eso se trata, iglesia. Por eso quiero hablar en tercer lugar, vasijas de honra. Escúcheme bien, las vasijas de honra son una bendición en la obra de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 21. Escuchemos las palabras, Romanos 9, 21. Dice así, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí está hablando, ¿verdad?, de los vasos de honra y los vasos de deshonra. Gloria a Dios. Esos vasos de honra son una bendición. Ahora en nuestro texto, en 2 Timoteo 2 nos habla de utensilios, ¿verdad? Habla de utensilios, 2 Timoteo 2, versículo 20. Vamos a volverlo a leer. Pero en una casa grande, no solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aleluya. Habla de utensilios de oro y de plata, y también habla de utensilios de madera y de barro. Podríamos hablar de utensilios de cocina, como vasos, copas, platos, jarras, cubiertos, cuchillos, cazuelas, sartenes, etc. Pero en una casa, dice, también hay utensilios para usos menos dignos, que son, por ejemplo, los instrumentos para el baño, como una cubeta, cepillos para limpieza, esponjas de baño, trapeador, escoba, destapacaños, etc. Entonces la imagen que está usando aquí el apóstol Pablo, el ejemplo es que hay en una casa grande hay instrumentos para usos honrosos e instrumentos para usos viles. Y somos llamados a ser esos instrumentos para usos honrosos. A nadie le gustaría ser un trapeador, ¿verdad? A nadie le gustaría ser un destapacaños, una escoba, porque son instrumentos de usos viles o deshonrosos. Todos quisiéramos ser esas copas, esos vasos que se ponen en la mesa, en un comedor, esa vajilla, esos cubiertos hermosos que brillan, ¿verdad?, en una mesa. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Usted y yo podemos ser esos utensilios para usos honrosos. Podemos ser esas vasijas de honra. ¿Cuántos dicen amén? Esas vasijas que lleven bendición a donde quiera que vayan. Porque lo triste es, vuelvo a repetir, que hay vasijas de deshonra, vasijas de usos viles. Gloria a Dios. Podemos encontrar esto inclusive en la palabra de Dios, en toda la Biblia podemos encontrar esas vasijas de deshonra, pero también encontramos vasijas de honra, instrumentos para usos honrosos esta mañana. Usted y yo podemos ser como José, el hijo de Jacob. José se convirtió en una bendición para su familia, se convirtió en una bendición para sus hermanos, para sus padres. Él se convirtió en ese instrumento de uso honroso. En Génesis capítulo 49, versículos 22 al 26, vamos a leer Génesis 49, 22 al 26. Que dice de esta manera, del 22 al 26: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros.
Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán como sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. José se convirtió en esa vasija de honra. Al principio de su vida, él fue menospreciado, él fue, ¿verdad?, hecho a un lado como si fuera un instrumento de iniquidad, un instrumento de deshonra, un instrumento vil. Así fue tratado José en sus años de adolescencia, en sus primeros años de joven. Así fue tratado. Su padre lo amaba, su padre, ¿verdad?, lo quería mucho, pero sus hermanos lo trataron con la punta del pie. Pero al final, José se convirtió en ese instrumento de honra. Cuando dicen amén, en ese vaso de honra. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro esta mañana. Entonces el Señor nos llama a ser esas vasijas de honra, esos instrumentos para usos viles. Gloria a Dios. Debemos convertirnos en esos instrumentos para honra, en esas vasijas de honra. Gloria al Señor. Aleluya. Podemos y debemos convertirnos en esas vasijas. Hay gente que no toma la vida cristiana muy en serio, y es una tristeza porque no toman las cosas de Dios en serio, y muchas veces, ¿verdad?, son hechos a un lado. Pero cuando alguien se entrega a Cristo y empieza a hacer las cosas bien desde un principio, Dios empieza a hacer algo en esa vida, en ese hombre o mujer. Se empieza a convertir en esa vasija de honra, se empieza a convertir en ese instrumento de honra, aleluya, para mucha gente, inclusive para una ciudad, para una nación. Gloria a Dios. Dios se trata, gloria a Dios. En esta conferencia de Nogales fue nombrado una pareja como misioneros a Barranquilla, Colombia. Pastor Juan José Jiménez y su esposa, la hermana Elba. Amén. Ellos son pastores actualmente en Ciudad Obregón, una iglesia, ¿verdad?, fuerte, una iglesia sólida, con iglesias hijas. Inclusive ellos tienen un misionero en Managua, Nicaragua. Pero él mismo está respondiendo a un reto de soltar la iglesia e irse lejos hasta Sudamérica, hasta Colombia, abrir una iglesia en ese país. Él mismo está decidiendo convertirse en una vasija de honra para aquella nación. Eso es algo tremendo, gloria a Dios. Eso es algo tremendo, gloria al Señor. A nivel local podemos serlo también. A nivel local, amén, cada uno de los que vienen a esta iglesia pueden convertirse en una vasija de honra, en un instrumento de honra. Amén, porque cuando nosotros nos disponemos para Dios, nos convertimos en esos instrumentos para personas necesitadas, para gente que necesita, ¿verdad?, aleluya, la salvación, que necesitan inmediatamente servir a Dios. Podemos convertirnos en esas vasijas para usos honrosos. Que Dios nos ayude en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Cristo. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, incline su rostro y cierre sus ojos por unos momentos. Quiero en esta mañana, aleluya, orar. Gloria a Dios. He predicado acerca de ser vasijas de honra para Dios, instrumentos para usos honrosos, aleluya, instrumentos de oro y de plata que son para usos honrosos, ¿verdad? Entonces somos llamados, aleluya, a ser esos instrumentos. Nuestro corazón puede ser moldeable,
Es la pregunta, es una pregunta. Nuestro corazón puede ser moldeable. Yo la pregunta que muchas veces hago, ¿tu corazón puede ser moldeable para Dios? Podemos ser, ¿verdad? Podemos ponernos a la disposición para servir a Dios. Hay gente, gloria a Dios, que no quieren servir a Dios. Aleluya. Pero cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de convertirnos en esas vasijas de honra, en esos instrumentos, ¿verdad?, para usos honrosos. Que Dios nos ayude, iglesia. Así que en esta mañana, gloria a Dios, vamos a ponernos de pie, gloria al Señor.